Mi primer invitado en esta jornada es el fiscal jefe provincial de La Habana y además jefe del grupo jurídico del Consejo de Defensa Provincial. Bienvenido y muy buenas tardes, Dixan Fuentes Guzmán. Muy buenas tardes. Dixan, vamos a explicarle a nuestros televidentes porque han surgido varias inquietudes y sería bueno entonces saber cuál es el impacto de estas medidas en el orden jurídico. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a este programa. Antes de iniciar hablando del impacto, yo creo que sería bueno explicar que estas medidas responden a una consideración de la dirección del país, de la capital, hacia sus ciudadanos. Es decir, es muestra de la consideración y el apoyo y la confianza que tiene la dirección del país y de la capital al pueblo de La Habana. Si no fuera eso, en una situación de transmisión autóctona en la que estamos, sería imposible hablar de esas medidas. Medidas que tienen un impacto, como usted bien dicho, en el sector jurídico. Es bueno que el pueblo de la capital conozca que a partir de la aprobación de estas medidas, los servicios jurídicos de La Habana retoman su curso habitual. Es bueno que el pueblo conozca que a partir del próximo lunes, todos los bufetes colectivos de la capital continúan brindando sus servicios en toda su extensión. Es decir, nuestros ciudadanos pueden ir a los bufetes colectivos, hacer los contratos con los abogados y hacer las consultas que consideren a partir de los procesos que puedan tener pendientes. Todos los trámites. Todos los trámites. Es decir, bufetes colectivos durante esta etapa también continúan realizando esos trámites. Todas las personas que estén acusadas y que necesitan un abogado pueden ir al bufete colectivo y pueden contratar los servicios del abogado en cualquiera de las materias, no solamente en la materia penal, sino en cualquiera de las materias que necesiten la asesoría de un abogado. De igual manera, es bueno que conozcan que todos los registros de la propiedad de la capital brindan nuevamente sus servicios. Recordemos que en los registros de la propiedad se brindan muchos servicios, pero uno de los fundamentales es la inscripción de los inmuebles. Es decir, un requisito necesario para poder hacer cualquier acto de compraventa, permuta, donación de los inmuebles. De igual manera, abren su servicio el registro de actos de última voluntad, un registro que el pueblo lo necesita a partir de procesos hereditarios que deben de iniciar. Y de igual manera, están abiertas ya a partir del lunes todas las notarías de La Habana. Es decir, ya nuestros ciudadanos pueden acudir a las notarías de la capital para hacer los trámites que normalmente se hacen en las notarías, solicitar los servicios del notario para hacer todos los actos que allí se realizan. Un tema importante que yo quiero y creo que es importante destacar es el tema de que se restablece toda la actividad judicial de la provincia. Es decir, todos los tribunales municipales de la provincia y tribunales provinciales comienzan nuevamente la actividad judicial. Estamos hablando de la actividad en materia económica, laboral, de familia, civil. Les pongo ejemplo para que el pueblo nos entienda. El padre o la madre que tenga problemas con el régimen de comunicación con uno de sus hijos, por cuestiones de conflicto, ya puede ir nuevamente, contratar los servicios de un abogado y presentar su proceso en el tribunal y se va a dar el curso correspondiente. En materia laboral, el que tenía un asunto pendiente antes de que llegara la pandemia o posteriormente lo presentó, va a ver que su proceso va a tomar nuevamente su curso legal. Y un tema importante en este restablecimiento de la actividad judicial tiene que ver con los asuntos penales. Tenemos un grupo de personas que están acusadas, pendientes a juicio, y que van a encontrar en estas medidas el espacio necesario para poder dar por terminado o continuar el proceso en el que se encuentran. El tribunal, evidentemente, en nuestra provincia va a tomar medidas, es decir, la actividad hay que hacerla con mucha responsabilidad. Claro. Y eso implica necesariamente que se tenga que limitar el acceso del público a los actos judiciales y a nuestros tribunales. E insisto, yo creo que es importante. He dicho limitar, no prohibir, porque la publicidad es uno de los rasgos que distinguen nuestra actividad. Es decir, la manera de que el pueblo controla lo que está pasando y que está haciendo los jueces. Cuando hablamos de limitar estamos hablando de por cuestiones de capacidad, pero cada persona que tenga un asunto en el tribunal va a tener la posibilidad de asistir con los límites que el tribunal realmente imponga. Y de igual manera la Fiscalía en este entorno va a continuar realizando su trabajo en todas las especialidades que tenemos aprobadas. En esencia, el impacto está en el restablecimiento de un grupo de actividades que antes no se estaban haciendo o darle continuidad a otras que ya se venían haciendo en cada una de estas instituciones. Claro, igual en bufetes colectivos y notarías, por supuesto, se tomarán medidas precisas para evitar en determinados momentos la aglomeración de personas. A ver, el éxito de estas medidas está precisamente en la responsabilidad institucional
de quienes asuman este trabajo y en la individual de cada uno de estos ciudadanos. Evidentemente eso es un requisito sine qua non, es importante para poder desarrollar nuestra labor, porque la salud sigue siendo uno de los derechos fundamentales de nuestro pueblo y desde nuestro trabajo también se logra esa protección. Ahora, ¿cuáles son las principales prioridades en el enfrentamiento ante esta nueva cotidianidad? A ver, las prioridades del enfrentamiento en La Habana y en el país no se modificaron con la pandemia. Hay prioridades que no tienen que ver con la pandemia, aunque es cierto que la pandemia introdujo un grupo de conductas que nosotros debíamos darle mayor prioridad. Por ejemplo, constituye una prioridad para esta provincia todos los temas vinculados con el uso del combustible. El combustible es una prioridad para la capital y para el país. También constituye una prioridad para el país, Sandra, todos los temas vinculados con los actos contra la autoridad. Es decir, que nosotros y la dirección de la provincia haya flexibilizado un grupo de medidas, no significa que se haya flexibilizado ni hayamos renunciado a la responsabilidad que tenemos de proteger a nuestros agentes y autoridades en el ejercicio de sus funciones. Es decir, las conductas contra los agentes de la autoridad, la conducta contra los integrantes del Ministerio del Interior, contra nuestros delegados o contra cualquier funcionario que en ejercicio de sus funciones esté realizando la actividad va a encontrar protección en esta etapa y en cualquier etapa. Hay otro escenario que es importante de protección y que constituye una prioridad y tiene que ver con los hechos vinculados con la pandemia. Es decir, hay un grupo de conductas que se van a seguir enfrentando. El no uso del nasobuco constituye siendo un delito en Cuba. Es decir, ¿por qué? Porque viola normas sanitarias que están vigentes. El desvío de recursos que pueden estar destinados al enfrentamiento de la pandemia también constituye una prioridad. Las indisciplinas que se producen en los centros de aislamiento, la reticencia de algunos ciudadanos a ingresar en un centro de aislamiento o en un hospital cuando la autoridad sanitaria lo dispone, también constituye un delito. La declaración, y en esto quiero insistir, porque lo hice en programas anteriores, pero creo que es trascendente, la declaración de las personas omisas y que omita determinados elementos de trascendencia para la investigación epidemiológica es también un delito que se va a enfrentar. Por ejemplo, los cubanos, los habaneros, tenemos la obligación de cuando el médico nos pregunta, porque somos positivos ante la COVID, con quiénes tuvimos contacto, estamos en la obligación de declararlo. A Salud Pública no le interesa con quién usted se relaciona, ni por qué se relacionó con esa persona. A Salud Pública le interesa quiénes son las personas que tuvieron contacto con usted para evitar que usted y otros como usted se puedan contagiar. Y entonces nuestros ciudadanos tienen la obligación de decir la verdad cuando declaren eso, porque si no están obstruyendo esa verdad. Estoy hablando para los temas de los ciudadanos, pero estoy hablando también para las instituciones. Recordemos que los principales eventos en esta capital no han sido en la comunidad. Es decir, los principales eventos de transmisión en esta capital han ocurrido en las instituciones. Y entonces no podemos permitir que un funcionario, o un trabajador, un cuadro, un dirigente estatal de un sector estatal o un particular no declare la verdad sobre sus trabajadores, quiénes tuvieron contacto, porque evidentemente más que una indisciplina lo que está es ayudando, contribuyendo a que se traslade o se transmita más esa enfermedad. De igual manera, otro de los escenarios fundamentales que tenemos de protección tiene que ver con los recursos que se destinan a la lucha contra la pandemia. En un país que está bloqueado, y que yo creo que es importante que desde este medio también lo digamos, no estamos hablando de un bloqueo de nosotros, estamos hablando de un bloqueo que lleva más de 60 años y que está obstaculizando los esfuerzos que hace este país para poder contribuir a la salud del pueblo. Y nadie tiene derecho a apropiarse de las cosas que no le pertenecen, y menos si son cosas que están destinadas a la protección del pueblo. Entonces nosotros no podemos permitir de ninguna manera que las personas se apropien de la comida que está destinada para los centros de aislamiento, o que se apropien de las medicinas que la revolución pone para poder salvar a nuestra gente. Esas conductas son de algunos cubanos, de algunos habaneros. Esa no es la conducta que caracteriza a nuestro pueblo, Sandra. Pero sí ciertamente se dan algunas, y hay que enfrentarlas con la severidad que esto requiere y con la racionalidad y la individualidad. Yo creo que es importante, y con esto termino esta primera parte de la pregunta, Sandra, que nuestro pueblo conozca que ha existido racionalidad
en los órganos del Ministerio del Interior, de la Fiscalía, de los tribunales cubanos, en su empeño de proteger la salud del pueblo. Nosotros tenemos que decirle que se ha llevado a los tribunales solamente a las personas que excepcionalmente lo han merecido. La mayoría de las personas que hemos enfrentado se le han aplicado multas administrativas para evitar que llegue al tribunal. Y esto tiene que ver con la confianza que tenemos también en nuestro pueblo. Es decir, las leyes en el socialismo, en la revolución, no se hacen para lograr encarcelar a las personas, sino para que nuestra gente modifique su comportamiento. Y tengo que decirle que lo hemos logrado. En espacios anteriores he dicho, y quiero reiterarlo en estos momentos, porque creo que es justo con el pueblo de La Habana, que nuestro pueblo es un pueblo respetuoso. Que las multas que se le han puesto a algunos, que los delitos que han cometido otros, no caracteriza al pueblo de La Habana. El pueblo de la capital ha sido el pueblo que ha asumido voluntariamente el cumplimiento de las medidas en los momentos de mayor restricción de La Habana. Cuando el pueblo de La Habana se le ha pedido su contribución, su mayoría lo ha hecho. Nuestro pueblo de La Habana fue el que se quedó con sus niños en la casa y se convirtieron en maestros para poder cumplir sus tareas. Fue el pueblo de La Habana quien acató responsablemente la decisión de no trabajar porque era vulnerable o no tenía necesidad de hacerlo y se quedó en la casa con el pueblo. Nuestro pueblo es el que salía todos los días a la calle a buscar la comida de su familia. Y insisto en este tema, que el secretario del partido, el presidente del Consejo de Defensa lo ha dicho. Seguimos criticando las colas y es verdad que hay cola, pero hay cola por las restricciones que hay, porque no tenemos la posibilidad de darle al pueblo todo lo que quisiéramos darle y hay que distribuir equitativamente las cosas. Pero el problema no está en las colas. El pueblo sale, la mayoría, a buscar el sustento de su familia, que hay otros que son coleros, que van a vender turnos, que van a copiar bienes que compran ahí para después revenderlo. También es cierto, esos han tenido su enfrentamiento. Con los que van a buscar el sustento de la familia en esos lugares. Hay que protegerlos, hay que garantizar el distanciamiento, es lo que está haciendo nuestro Ministerio de Interior. Y por eso yo hablo que si ha existido un rasgo en la provincia que ha caracterizado lo que hemos hecho ha sido precisamente la racionalidad y el cumplimiento del deber. ¿Satisfechos? No, creo que todavía hay cosas por hacer. Pero creo que nos hemos acercado a lo que la dirección del gobierno, del partido y el presidente del Consejo de Defensa nos ha indicado. Y por supuesto que ese enfrentamiento a acaparadores y vendedores se van a mantener también en nuestra capital en este tiempo. Se mantiene. Yo tengo que decir que es que siempre se ha hecho. Es decir, ese enfrentamiento del Ministerio del Interior, de los tribunales, de la Fiscalía no es nuevo. Lo que evidentemente en estas condiciones se ha priorizado de una manera distinta, pero siempre se ha hecho. La revolución no tiene nada que ver con la ilegalidad. La revolución no tiene nada que ver con lo mal hecho. La revolución no contemporiza con la indisciplina. Siempre lo hemos enfrentado. Lo que sucede que evidentemente en una situación como esta, estas conductas afectan mucho más al pueblo. Nosotros no podemos permitir que una persona venda un litro de aceite que cuesta $2 a 10 pesos o $10 a alguien que tiene 60 años y que gana una pensión que le da para sustentarse. Es decir, ¿en quién está pensando esa persona? No está pensando en el pueblo, está pensando de manera egoísta. Y en el socialismo la esencia está en el hombre. Y entonces trasladar, enfrentar, modificar esas conductas es lo que queremos. Es decir, cuando nosotros sancionamos, acusamos y se sanciona a alguien a privación de libertad porque está haciendo una conducta de esta, no lo estamos almacenando en una persona, lo estamos enviando a un centro penitenciario, nos están creando todas las condiciones para reeducarlo, para enseñarle por qué tiene que hacer las cosas distintas. Lo incorporamos al trabajo y esto es un sistema que tenemos que lograr, porque lo más importante es que el pueblo siga defendiendo desde la legalidad, desde lo bien hecho, desde la disciplina, la revolución. La revolución no se defiende con ilegalidades. Dicen, creo que hay precisiones que debemos hacer en cuanto al decreto 14 de este año 2020. Bueno, este es un decreto que yo tengo que decirle que ha sido bastante discutido en los medios de prensa y por nuestro pueblo. Bueno, informarle al pueblo de la capital que el decreto 14 fue un decreto que se aprobó por el primer ministro de nuestro país para La Habana a partir de las circunstancias que está viviendo la capital. Y en las medidas se ha reafirmado, se ha ratificado que el decreto 14 mantiene su vigencia en este enfrentamiento. Es decir, sigue siendo un instrumento para enfrentar las ilegalidades. Yo quiero reiterarle al pueblo de la capital que el decreto 14 es una alternativa para no enjuiciar a las personas. Es decir, cuando nosotros logramos aplicarle la multa a las personas por conductas que pudieran ser delitos, estamos evitando
enviar al tribunal y tener que hacerle juicio. Y yo creo que eso responde a la capacidad que tiene la revolución de hacer las cosas bien, de pensar en el pueblo y de la vocación que tiene también de la justicia. Y yo creo que es una lectura que tenemos que hacer. Ahora bien, yo estoy en la responsabilidad como jefe de grupo jurídico de informarle al pueblo un grupo de cosas que son importantes. Mire, la dirección de la provincia, el presidente del Consejo de Defensa Provincial, todas las autoridades de la provincia le hemos dado un seguimiento especial al cumplimiento de ese decreto por los ciudadanos. Primero, las leyes se hacen para cumplirlas y el pueblo tiene que acatar y tiene que cumplir lo que está establecido. Se han creado todas las condiciones para que eso ocurra. Se han aplicado un número importante de multas. Se le han dado la posibilidad a las personas de que cuando están inconformes apelen esa multa. La dirección de la provincia, de conjunto con la dirección del país, bajo las indicaciones de esta, ha permitido y creado las condiciones para las personas que tengan problemas para pagar, puedan conveniar las multas. Es decir, que puedan pagar la multa en varios plazos. Hay hasta 10 plazos para pagar las multas. Es decir, se le ha dado un grupo de garantías al pueblo para que pudieran responder ante su indisciplina de esa manera. Ahora bien, yo tengo que decirle que a pesar de los esfuerzos, hay un grupo de personas de nuestra capital que una vez impuesta la multa y decursado el tiempo establecido para apelarla, se les ha duplicado la multa y no han pagado. Pero no solamente es que no han pagado, es que también se han rehusado a hacer el convenio para pagar. Yo tengo que trasladarle al pueblo de la capital la firme decisión de las autoridades de esta provincia de cumplir estrictamente lo que dice el decreto 14 del 2020. Las personas que se les haya impuesto una multa, que se les haya duplicado la multa, que no hayan pagado las multas, que no hayan aceptado el convenio para pagarlas, van a ser presentadas y acusadas ante los tribunales de La Habana. Están creadas todas las condiciones para comenzar ese proceso. Los primeros procesos comienzan a presentarse al tribunal a partir del día 10 de octubre. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de que las personas respondan por lo que hagan. Y la impunidad tampoco tiene que ver con la revolución. Es decir, nosotros, este decreto no se hizo para recaudar dinero, no se hizo para recaudar presupuesto, se hizo para modificar la conducta de las personas. Y evidentemente quien no entienda que debe pagarlo, evidentemente no está consciente de la infracción que ha hecho. Pero quiero trasladarles al pueblo de la capital que no es lo mismo pagar ante las oficinas de cobro y pago de multa lo que usted tiene que pagar que someterse a un tribunal a responder por esa conducta. Conducta que puede ser enjuiciado de la manera y forma que el tribunal entienda que deba realizarse. Un juicio público, oral, que puede tener abogado de la persona o no tener la independencia de lo que quiere la persona, pero que responderá. Y nosotros estamos convencidos de que las sanciones que solicitaremos, que se impondrán, van a estar en correspondencia con la gravedad del hecho, con la conducta de la persona, con lo que podamos demostrar al tribunal acerca del mismo, con lo que no hizo esta persona, con la capacidad que tenga para hacerlo o no. Y le solicitaremos en su momento que se tomen las medidas correspondientes para que estén en los lugares más útiles en función de lo que todavía nos queda por hacer. Yo no quisiera terminar esta intervención, Sandra, sin trasladarle a ustedes y al pueblo de la capital la firme convicción que todos tenemos de que vamos a triunfar. Yo creo que es importante que el pueblo conozca que en esta flexibilización, en este cambio de medidas, no hay otro interés que no sea el de lograr entre todos solucionar una situación que hemos demostrado que se puede cambiar, que se puede solucionar. Y como dice nuestro presidente de la República, La Habana tiene la fuerza suficiente para hacerlo. No los merecemos. Llevamos más de 6 meses en un intenso trabajo. Yo creo que el premio a ese trabajo de todos, porque ha sido de todos, es el reconocimiento del pueblo a todos los que han hecho algo por este enfrentamiento, por este proceso que estamos llevando adelante, pero también es el mejor premio es precisamente la buena conducta individual,
la disciplina de nuestra gente, la disciplina de nuestros cuadros, para que juntos podamos continuar enfrentando y lograr la victoria que necesitamos para que la normalidad o la nueva normalidad vuelva a nuestra capital. Que añoramos todos, además. Así es, así es. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos en esta emisión de Hola Habana.